En estos meses estamos recordando los sucesos de 1968 en el ámbito universitario. Como recordarán, en muchos países de Europa, de América Latina, incluso Japón, hubo grandes disturbios estudiantiles pidiendo diversas demandas: calidad en la educación, justicia social, atención a la clase obrera, etc. Yo entonces era estudiante del bachillerato y recuerdo cómo llegaban agitadores profesionales y nos ofrecían propaganda, panfletos, las obras completas de Marx y Engels, me acuerdo en ese entonces, a 20 pesos, que empastadas, pasta muy elegante. Era un regalo prácticamente, y se planteaba como la única solución a la problemática social, a la cuestión de la injusticia social, la salida violenta, es decir, la lucha armada, el derrocar a la autoridad con las armas. Por aquellos años yo también era un aficionado a la música de los Beatles. Y recuerdo que entonces era una música para bailar. A principios del año 62 empezaron a destacar. Y después, en medio de toda esta revuelta estudiantil de 1968, sacaron una canción, recuerdo, muy interesante, que se llamaba Revolución. En ella, John Lennon y Paul McCartney, que eran los compositores, decían: he escuchado que quieres cambiar el mundo, que quieres mejorarlo, me parece muy bien, quisiera escuchar tus planes, pero cuando oigo hablar de que lo que estás planteando es destrucción o la aniquilación total, entonces no cuentes conmigo. Entonces no estoy de acuerdo con tus planes. Es increíble, pero pienso que, visto en perspectiva, esa canción, que justamente en estos años cumple ya 40 años, vino a llenar un vacío de liderazgo que estaba ocurriendo entre los jóvenes. Así como recibíamos ese bombardeo ideológico negativo, porque era eminentemente destructivo, un llamado a las armas, un llamado a la revuelta, un llamado a imponer la violencia para derrocar las autoridades. John Lennon y Paul McCartney plantearon otras soluciones, es decir, sentémonos a dialogar, sentémonos a buscar soluciones pacíficas, buscar soluciones constructivas, propositivas, y no ampliemos la violencia. Por esos mismos años hubo autores, por ejemplo Bob Dylan, que planteaba lo mismo, Peter, Paul and Mary, Peter Seeger, Joan Baez, Scott McKenzie y algunos otros compositores, cantautores, que empezaron a crear una corriente de pensamiento a través de la música. Yo siempre he considerado que la música no solo es agradable de escuchar o para bailar, sino que es un poderoso vehículo transmisor de ideas. Y en ese momento que había mucha desorientación entre los jóvenes, muchas influencias negativas, aquellas canciones vinieron a ser como un remedio
a la inquietud universitaria, y eso se fue encauzando positivamente hacia prácticas más constructivas. Se empezaron a generar, por ejemplo, grupos estudiantiles para hacer labores de servicio social, para plantear propuestas al gobierno bien pensadas, etc. Es decir, se tomó una actitud distinta, razonable, podríamos decir civilizada a lo que estaba ocurriendo. Otra de las canciones ya de John Lennon como solista se llama Imagina. Dice: sueño con una humanidad que sea más fraterna, con una humanidad donde no haya divisiones. Quizá tú pienses que yo soy un soñador, pero quiero decirte que no soy el único, que habemos muchos. Ojalá tú te unas pronto a nuestra causa. Realmente la influencia de los Beatles fue muy grande en todo el mundo. Yo pienso que fue o que tuvo un efecto globalizador. De las primeras veces que un grupo de música puede tener una influencia determinante entre los jóvenes, al punto que cambió la mentalidad radicalmente de estas generaciones. Ya la generación se planteaba soluciones, propuestas, y poco a poco esas ideas belicistas, anárquicas, caóticas, de querer derrocar a las autoridades, fueron cediendo paso a una corriente pacifista en todo el mundo, de decirle no a la guerra y sí a la paz. Aquella otra canción de John Lennon que se llama Feliz Navidad, la guerra ha terminado, pues narra, ¿verdad?, cómo si hay un consenso entre las autoridades, entre los pueblos, entre los ciudadanos, entre los grupos de influencia, sí se puede lograr esa paz. Creo, en suma, que la influencia de los Beatles, además de la valiosa aportación artística, musical, fue tomar un papel de liderazgo, de protagonismo, justo en el momento en que más desorientación había entre la juventud, aquel 1968.